Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Qué especial momento el que Dios nos regala al poder entrar a sus hogares y tener un espacio en la presencia de Dios para considerar lo que su palabra nos quiere traer Dios a través de ella esta noche. Esto es Pacto de Gracia, un espacio donde la misericordia de Dios se ha manifestado para transformarnos, para alentarnos, para traer a nuestro corazón propósito. Hoy quiero compartir con usted una palabra particularmente a la que le he denominado o le he puesto como título: Dios juró no enojarse. Creo que es muy importante en la relación con Dios poder liberar nuestro corazón de todos aquellos temores que son producto de nuestra propia culpa en la mayoría de los casos, o de los argumentos que nos han enseñado de manera equivocada. Es muy importante creer correctamente para poder tener una vida que también sea agradable a Dios y que sea correcta. El que cree incorrectamente está condenado a vivir incorrectamente. Por eso es que la Biblia nos enseña a tener la fe basada precisamente en el sacrificio de Jesucristo, más que en nuestras propias obras. Porque nuestras obras, si bien es cierto, nos producen un nivel de satisfacción, pero también cuando fallamos en esas obras, traen a nuestro corazón confusión y nos autodescalificamos, sin apartarnos de la idea de que mucha gente también nos va a descalificar porque ellos mismos no encuentran verdades como para poder entender que Dios no nos llamó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice la Escritura, sino por el lavamiento, por la regeneración que trae el sacrificio que Jesús hizo. Yo quise muy intencionalmente, como siempre lo digo, colocar acá elementos que fueron básicos para descargar toda la culpa y apartar el enojo que había en nuestra contra. La Biblia es muy clara en enseñar que la paga del pecado es la muerte. Y esa muerte es de una manera, si la pudiéramos ver, hacia el cuerpo, hacia el alma y hacia el espíritu. Cuando Adán peca, el Señor le había advertido: el día que comas de ese árbol, ese día vas a morir. El problema no era sencillamente comer del árbol, sino haber desobedecido la indicación que Dios le había dado, lo cual incurría en pecado. Pero Adán en ese momento no cayó fulminado, como lo diríamos comúnmente, y ahí expiró en el cuerpo, sino que siguió viviendo. Progresivamente, la enfermedad llegó como consecuencia de esa muerte que había entrado primero a su espíritu, que empezó a invadir su alma y que trajo por consecuencia la muerte física y en su totalidad la separación eterna de Dios, a la cual la Biblia le llama la muerte segunda. Porque la muerte primera puede ser la muerte física, pero la muerte segunda, el libro de Apocalipsis la señala como la separación eterna para con Dios. Ahora, esos elementos que están involucrados acá, como los clavos, como el madero, como prácticamente la corona de espinas que se nos ha enseñado de alguna manera sangrienta en muchas ocasiones cuando hemos aprendido acerca del sacrificio de Jesús. Yo quiero entrar a considerar algunos pensamientos para poder tener un escenario sobre el cual trabajar los principios bíblicos que queremos aprender hoy. Todo lo que vamos a trabajar y a estudiar esta noche tiene un fundamento bíblico, como siempre acostumbramos a hacerlo. Pero quiero tal vez dejar en su mente como una apertura este pensamiento. Cuando la vida tiene sentido y propósito. Ese es, si usted quiere, un encabezado para sacar de acá un montón de conclusiones, porque mucha gente en este momento puede sentir que sus días no tienen sentido. Hay gente que se levanta preguntándose por qué tengo que vivir o por qué tuve que nacer, y esto determina la manera en la que cada quien vive. Por eso lo dijimos al principio. Nuestras creencias correctas nos conducen a la correcta manera de vivir. Nuestras creencias equivocadas van a llevar nuestra manera de vivir hacia un precipicio
que lo vamos a pagar con nuestra propia vida. Pero cuando la vida tiene sentido, definitivamente que ese sentido está de la mano con el propósito con el que fuimos creados. Yo tengo que decirle a tu corazón esta noche que Dios tiene un propósito contigo y tiene una razón para poder vivir cada uno de tus segundos y de tus momentos con la alegría que Él quiere. Pero cuando la vida no tiene sentido ni propósito, los días más soleados no dejan de ser oscuros. Cuando la vida no tiene sentido ni propósito, lo que hay en nuestra boca regularmente es una queja desgastante y enfermiza que contamina todo el entorno en el que nosotros nos podamos mover. Cuando la vida no tiene sentido, lo más probable es que un espíritu de muerte empieza a perseguir a la persona y empieza a matar todas sus áreas progresivamente. Quizás la economía sea abundante o sea favorable, pero la vida misma en sí no depende, dice la Biblia, de los bienes que el hombre posee, sino la vida no es un estado simplemente biológico, sino es un estado espiritual. Y en ese estado espiritual es en donde vamos a encontrar que hay azotes que pueden estar no en el cuerpo, sino a nivel del mundo espiritual o a nivel del alma. Los azotes los podríamos comparar con todas esas cosas que torturan, que lastiman, que golpean, que incomodan y que están fuera del dominio propio, pero que bien que arrastran a un proceso de sufrimiento y de dolor. Muchos de esos azotes van a traer una sensación de confusión o de enojo. Confusión porque no entendemos el por qué la vida es como es cuando la vida no tiene sentido. Por otro lado, esa sensación de que Dios está enojado con nosotros y por consiguiente nosotros enojados con la vida. O esa sensación de culpa. Probablemente estás creyendo que Dios está tan enojado contigo que cada día que te toca vivir es un día para cobrarte todo aquello que has hecho mal y que de Dios no te vas a escapar. Si bien es cierto, la Biblia dice que de Dios nadie se burla, pero el que siembra es el hombre. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Quizás haya culpa por las siembras que hemos realizado, pero Dios es un Dios de oportunidades y eso es lo que la mente natural no puede entender, o el hombre en el plano natural, el hombre a nivel de su alma o a nivel de la experiencia biológica, simplemente en términos del cuerpo, sin un espíritu despierto a una relación con Dios, no puede entender las cosas que son del espíritu. Pero la Biblia dice que el hombre espiritual, entonces está hablando de otra dimensión de vida en la que Dios empieza a alejar esa confusión, y el tema de esta noche es: Dios juró no enojarse. Dios juró no enojarse. Sé que el tema puede resultar de alguna forma no aceptable para mucha gente que está acostumbrada a hablar de la ira de Dios, del enojo, de la furia, de los juicios, y principalmente ahora que se ve la situación mundial, podemos llevar esa palabra de enojo y de ira de Dios cayendo, castigando a las naciones, castigando a la gente con el coronavirus. Podría ser que ese pensamiento se haya establecido en la mente de alguien y lo que ha provocado ha sido temor y ha sido básicamente una sensación de inconformidad con la vida misma. Pero no solamente son los azotes que ahora podemos ver en términos económicos o en términos de esta pandemia, sino literalmente azotes que están en el diario vivir y que tienen que ver con el desprecio que cada quien ha experimentado probablemente desde, aún antes de nacer, aún desde el momento que se dio la noticia de un embarazo. Probablemente haya gente que desde ahí viene lidiando con que lo rechazaron, con que fue un embarazo no deseado o algo que no provocó una sensación de agrado en una familia. Gente que ha experimentado dolores a lo largo de su vida, y no solamente a nivel del cuerpo, sino esos dolores que están en el alma. El Salmo 103 es una de las
escrituras que relatan que hay dolores en el alma. El salmista le dice a su alma, Él es el que sana todas tus dolencias, el Señor es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todos tus dolores, le dice a su alma. Aflicciones, ¿quién no ha tenido aflicciones en esta vida? Unos más, otros menos, la vida sin estima. Estos son 4 azotes, por lo menos los que llevamos acá, de los cuales mucha gente en este momento podría decir, le perdí el sabor a la vida. No tengo motivos ni tengo razones para vivir, y a eso le sumaríamos otros azotes más, como las enfermedades. Las enfermedades en términos del alma, del cuerpo o del espíritu. Muchas enfermedades no tienen una explicación y hay gente que tiene hasta un diagnóstico en el que los médicos no han podido conocer cuál fue la causa. Y esa pregunta constante de ¿por qué a mí? O ¿hasta cuándo, Señor? O ¿por qué tuvo que llegar esto a la familia o seres queridos que ya partieron por una enfermedad? O gente que en este momento se pudo haber infectado y su corazón se siente tan culpable y bajo una condenación que seguramente cree que si acercarse a Dios fuera la medida o la ruta a seguir, piensa que Dios está enojado con él o con ella. Heridas básicamente que vinieron por palabras, heridas que vinieron por golpes o azotes que fueron tal vez situaciones de familia a nivel de tu alma y que te han marcado, y es muy curioso ver que las heridas y los golpes son procesos progresivos hacia la muerte. Una enfermedad puede terminar en la muerte si no se interviene con sanidad o con un tratamiento apropiado. Un golpe también. Un golpe puede llevar a la amputación de miembros del cuerpo. Trasladémoslo hoy a ese plano y vamos a ver que nuestras iniquidades y nuestro pecado también nos confunden. Nuestra falta de paz, nuestras enfermedades. Estos son los estados a los que me refería cuando decía, cuando la vida no tiene sentido, porque una o todas estas cosas han estado involucradas a lo largo de tus años, o has sentido que tu entorno se vio bajo una maldición cuando no has podido escapar probablemente de estos azotes, como los hemos llamado. Sin embargo, la Biblia dice, hablando de Jesús, que todos estos puntos que acabo de enumerar, precisamente los tomé del listado que está en Isaías 53. Pero cuando la vida no ha tenido el conocimiento de Jesucristo a la manera de un Dios real, no desde el punto de vista religioso, pueda que tengas religión y estos azotes siguen golpeando tu corazón. Isaías 53 dice que el Señor Jesús fue despreciado. Proféticamente se estaba hablando de él unos cuantos cientos de años antes de que él naciera. Isaías tiene esta palabra y anuncia, él fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Entonces, solo en este versículo podemos ver que el Hijo de Dios, sin culpa, sin pecado, sin mancha, el que no tenía por qué ser castigado de esta manera, viene y toma el papel que a nosotros nos correspondía, la responsabilidad que a nosotros nos correspondía. Y en este momento, probablemente te has preguntado por qué a ti. Y podríamos preguntarnos, entonces, ¿por qué a Jesús le tocó también llevar lo que a él no le correspondía? Y sí hay una respuesta. Él tomó el desprecio, tomó literalmente la aflicción y tomó la baja estima, el desprecio o el desvalorizar a una persona como lo fue, porque era el precio que nosotros teníamos que pagar. Entonces, si sigo con esta lectura, es importante para llegar al punto que hoy queremos tratar. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Quiero que veas con mucho cuidado
que se está hablando de enfermedades, de dolores, se está hablando de azotes, de heridas y de aflicción, pero Él las llevó, ciertamente Él llevó. Esto está en tiempo pasado, dando por entendido que Él pagó el precio total que a nosotros nos correspondía. Ahora, el versículo 5 dice, Él fue herido, literalmente se traduce como traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus llagas, por sus heridas, dice esta versión, y otra dice, por sus llagas hemos sido sanados. Aquí hay muchas cosas y se requiere tiempo para no perder la riqueza de lo que Dios quiere trasladar a nuestro corazón. Enumerémoslo. Él fue herido. ¿Has llevado tus heridas en tu corazón? ¿Ok? Él fue herido, traspasado por nuestras transgresiones, aún teniendo nosotros la culpa, aún teniendo nosotros el pecado y la iniquidad de las cuales muchas veces el diablo va a tratar de atacarte y debilitarte diciéndote lo que tú eres o lo que tú no eres, pero va a tratar de dejar culpa en tu corazón. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el Señor Jesucristo fue herido, traspasado, molido por nuestras iniquidades. Ahora es impresionante. ¿Cuánto tiempo puede llevar a una vida entender que Dios quiere paz para su corazón? Gente que puede tener muchas cosas en términos materiales, pero no ha logrado conseguir paz. Sin embargo, ahora dice que el castigo de nuestra paz o por nuestra paz cayó sobre Él. Es decir, Él fue castigado para que nosotros hoy podamos tener paz. Las veces en las que Jesús se refirió y dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, esa paz tenía un precio. Como hoy en el mundo, la paz tiene un precio. Es un momento muy convulsivo en el mundo, un momento de mucha agitación en donde las naciones luchan por su paz, si no es por un conflicto de guerras con armamento en el mundo. Hoy la paz se ha perdido por la amenaza de esta pandemia. Precisamente vemos en las noticias países con una agitación en sus propias calles, atacándose por temas raciales, por temas de todo tipo. Pero la paz tiene un precio. Y ese precio, en nuestro caso, dice la Escritura, que cayó sobre Él. Y algo exageradamente precioso, impresionantemente, no sé qué título darle, es que Él diga que por sus heridas, por sus llagas, hemos sido sanados. Entonces, si el precio fue pagado, si el Señor ya determinó tu sanidad, ¿qué impide el tomar la paz que Él está anunciando, la sanidad que Él está anunciando y sobre todo la cercanía con Dios que Él te permite? ¿Qué es lo que lo impide? Si acá esto está escrito en un verbo pasado, Él está diciendo, perdón, en un tiempo pasado, está utilizando un verbo que se conjuga en el pasado. Hemos sido. Esa palabra ser equivale no solo a un estatus o al estado que una persona puede tener, sino al lugar donde ahora mismo te encuentras. No es solo lo que tú eres, sino dónde estás. Para mucha gente, cuando estudia el verbo ser o estar en el inglés, lo utiliza en un solo verbo, en una sola palabra, el famoso to be en el inglés. ¿Pero por qué lo menciono? Porque a Dios le importa quién tú eres para determinar dónde tú estás. Si ahora tú eres una persona bajo condenación, lo más probable es que vas a vivir las incomodidades de un condenado. Si ahora eres una persona culpable, lo más probable es que tengas que pagar el precio de esa culpa. Ahora, el versículo 6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Con justa razón, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, que todos hemos pecado y todos estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Sin embargo, no puedo apartar esa realidad de lo que aquí dice.
porque luego dice, nos apartamos cada cual por su camino. Pero, observe muy bien, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Es decir, el precio de nuestra culpa y de nuestro pecado cayó sobre él. Y en el versículo 7 dice que fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Hay muchas cosas, como lo insisto acá, pero un punto importante a considerar es que él fue oprimido y afligido. ¿Bajo qué opresión y aflicción puede estar tu casa, tu familia, tus seres queridos? El mundo mismo está ahora bajo aflicción y opresión, pero no tenemos un mensaje más alentador, sino el que nos enseña que Jesús fue oprimido y afligido y que no abrió su boca porque tenía que cumplir el papel, el responsable de pagar esto éramos nosotros, pero él llevó la carga por nuestro pecado. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, aquí viene el punto con el que quiero enfatizar la siguiente fase del tema de hoy, que es Dios no está enojado. Dios juró no enojarse, es el título del tema de esta noche. Pero observa, su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado? En cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Dios está diciendo que a nosotros nos correspondía la herida, pero su generación, ¿quién contará? ¿Quién sabrá lo que viene respecto a su generación? Él se dispuso con los impíos, no habiendo pecado. El término de decir que se dispuso es que compartió entre ellos y tomó la naturaleza de ellos, pero sin pecado. Compartió entre los pecadores sin tener pecado. Los impíos y su sepultura, dice. Pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda, dice, de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Esto es lo que me llamó mucho la atención para poder trasladarlo esta noche. Todo el precio, el pago, el castigo que Jesús pudo haber llevado para llegar a este punto. Dios quiso quebrantarlo sometiéndolo a padecimiento. Entonces, si Dios quiso quebrantar a Jesús, mi pregunta es, ¿acaso quiere Dios quebrantarte ahora a ti? ¿O Dios está enseñando que este sacrificio fue más que suficiente para que el efecto de ese quebrantamiento que él vivió, nosotros lo recibamos ahora, no en maldición, sino en bendición? Y ese es el punto a trasladar, porque dice que cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, quiero decirte que esto ya pasó hace 2000 años, cuando él se entregó en la cruz del Calvario como una ofrenda de expiación, verá su descendencia y prolongará sus días. Y la voluntad del Señor en su mano prosperará. ¿Los días de quién habrían de prolongarse? Los días de su descendencia. ¿Qué quiere decir eso? Le daría eternidad, le daría vida eterna. No son los días de él los que se habrían de prolongar, porque Dios es eterno. Su descendencia es un título que ahora le es dado a aquel que ha recibido a Jesús. San Juan capítulo 1 y versículo 11 te va a decir, 11 y 12, que a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso es descendencia. Los cuales, dice, no son engendrados por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Entonces Dios mismo está anunciando que tú puedes extender tus días, prolongar tus días en la eternidad, o ahora mismo bajo dolor, ¿acaso? O tal y como lo va a enseñar acá.
La voluntad del Señor en su mano prosperará. Entonces, ¿es la voluntad de Dios prosperar tu vida? Por supuesto. Hay gente que ahora mismo desecha las palabras que tienen que ver con prosperidad porque le enseñaron de un Dios enojado que castiga y que entre más pobre y entre más sufrido eres, más posibilidad tienes de ganarte el cielo. Ese no es el contexto en el que yo veo en la palabra de Dios la voluntad que Él tiene para tu vida. Romanos capítulo 12 te va a enseñar en el versículo 1 y 2 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero luego dice, transformen su entendimiento, transformen su manera de pensar y no se amolden a la manera de pensar de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque este mundo ha asociado la culpa y el sufrimiento con el precio que tiene que pagar para poder heredar o alcanzar bendición o ganarse el cielo. Te tengo que decir que ya hubo uno que por tus culpas murió. Hubo uno que pagó el precio y ese es el Señor Jesucristo. Entonces, a partir de acá, Él tiene en su mano caminos de prosperidad, caminos de restauración, planes de bien y no planes de mal, como lo dice la Biblia, pero su entrega, quizás este sea un tema redundante para mucha gente que sabe muy bien qué es lo que Jesús hizo, qué es lo que Jesús pagó, qué es lo que Jesús sufrió. Pero aquí viene un punto de frustración, porque si su entrega ya se cumplió, si su entrega ya fue hecha por pago, como expiación por nuestra culpa, ¿por qué es que se nos obstaculiza recibir la bendición que Dios tiene? Te tengo que decir que el capítulo 53 de Isaías relata todo el dolor y el precio que se tuvo que pagar. Entonces, esa entrega nos trae como consecuencia un título, y es el título de su descendencia, el ser llamados hijos. Esa entrega nos anuncia prolongación de días, y eso es la vida eterna. Pero esa entrega también nos habla de la voluntad del Señor que prospera, la voluntad de Dios que prospera. No solo la voluntad de Dios que te es dada en crecimiento, sino la voluntad de Dios que hace que tu vida le agrade y que pueda ser el motivo por el cual anhelas y crees por una vida de bendición. La bendición necesariamente es prosperidad. La prosperidad necesariamente implica bendición si proviene de Dios. Porque la prosperidad que proviene de Dios no trae tristeza con ella, dice la Biblia. Entonces hay gente que ahora mismo puede decir, tengo prosperidad pero no tengo paz. ¿Será acaso eso prosperidad? Tengo prosperidad porque tengo riqueza o tengo lo que quiero, pero no tengo paz. Déjame decirte, la Biblia dice que huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero ahora cuando Dios viene y cambió esa impiedad, no porque seas perfecto, no porque le falles, sino porque Jesús dispuso su vida entre los impíos, compartió con el impío, cargó la impiedad para ahora traer a nuestra vida un proceso de prosperidad. Eso es extraordinario. Entonces, ahora sí puedo replantear esta frase que puse al principio. La vida antes y después. ¿Tiene sentido acaso tu vida antes y después de Cristo? Podemos ver cómo el mundo marcó la historia de la humanidad con un antes y un después de Cristo. Pero la gente lo habla en términos de fechas. La gran pregunta es, ¿cuánto ha marcado la experiencia con Dios tu vida para tener un antes y un después? O simplemente desde niño creciste bajo ese sinsentido en la vida, ese camino sin propósito que te hace muchas veces cansarte y no encontrar paz. ¿O qué pasó el día que conociste de Cristo? Si ese día lo que trajo fue transformación, trajo renovación y puedes decir un antes y un después de Cristo, estás seguramente en el camino de saber
que Dios no está enojado contigo. Los efectos después de Isaías 53 que acabamos de considerar son impresionantes. Isaías 53 habló del castigo de nuestra paz, habló de sus llagas, habló de sus heridas, habló de que Él fue molido, de que Él fue despreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de Él nuestro rostro, nosotros le tuvimos por herido, por desechado de Dios. Él fue como una oveja que no abrió su boca delante de sus trasquiladores. O sea, todo lo que se sufrió tiene un efecto ahora que es el anhelo más profundo de Dios porque lo recibamos. Porque Dios no habrá pagado semejante precio para ahora nosotros encontrarnos en la misma condición de desánimo, de desconsuelo, de no dar la talla. No. Si dice que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, ¿por qué entonces no puedes tener paz ahora si ya hubo uno que fue castigado? ¿Sabes? Isaías 54 tiene un cambio rotundo. Isaías 53 fue dolor, pago, fue culpa y precio pagado por esa culpa. Pero ahora el capítulo 54 es extraordinario porque va a empezar a hablar de las consecuencias de prosperidad y de bendición que trajo ese castigo. Dice Isaías 54, empezando en el versículo 1, tú, estéril. ¿Cuál era la condición antes de Isaías 53? Y en Isaías 53 incluso, nuestra esterilidad. Y la esterilidad no es solo una condición reproductiva en términos biológicos. No, la esterilidad es la falta de posibilidades para poder prosperar a la manera de tu familia, a la manera de tus finanzas, la esterilidad en tus emociones, la esterilidad en aquellos hogares donde un padre nunca pudo ser afectuoso, nunca pudo dar palabras de vida, sino todo el tiempo fue la palabra como un látigo para decir inútiles, buenos para nada, ustedes no sirven para esto, no sirven para lo otro. Hay gente que tiene esterilidad en sus palabras, pero ahora dice tú, mujer estéril que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más son los hijos de la, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. Entonces, ¿cómo cambió el desamparo, la tristeza, la depresión, la esterilidad? ¿Cómo cambió después de Isaías 53? Esto es extraordinario, saber los efectos de la cruz y saber que Dios está planificando cambiar tu esterilidad, planificando cambiar tus dolores, planificando cambiar tu depresión en un prorrumpir de alabanza, en un prorrumpir de canciones y gritos con júbilo, porque Dios está diciendo entonces que son más los hijos de la desamparada, de aquella que no tenía esperanza. Pasa eso ahora al estado de tu alma. Mira lo que Dios está planificando. En el versículo 2 dice, ensancha el espacio de tu carpa. Hay una versión que dice el sitio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Está hablando Dios de romper las limitaciones. Está hablando Dios de traer abundancia en lugar de escasez, al punto de decir, es el lugar donde estás, te va a quedar pequeño. Es el lugar donde estás, lo voy a ensanchar de tal manera que vas a tener que correr tu sitio. Una tienda como una carpa, como la que acá se habla, era un lugar donde se armaban en el desierto estas moradas temporales sostenidas por estacas y cuerdas, pero ahora Dios está diciendo, es tanto lo que voy a hacer contigo que vas a tener que correr los sitios donde te has estancado, donde te has detenido a nivel de tu familia, a nivel de tus finanzas, a nivel de tu casa. El propósito de Dios no depende de las circunstancias mundiales. Si algo hemos estado entendiendo es que tinieblas van a haber en la tierra, pero sobre ti va a ser vista la gloria de Dios. Sobre ti Dios está anunciando un tiempo de abundancia, un tiempo
tiempo de provisión. Y aunque el mundo esté pasando por la escasez que ahora se anuncia, tú no dependes de la provisión del mundo. Tu socorro viene del Señor. Y el efecto de la muerte de Jesús es que ahora tu esterilidad, número 1, fuera. Número 2, tu escasez, fuera. Entonces, te pregunto, ¿está Dios enojado contigo? ¿Está Dios acaso cobrándote? ¿O ahora Dios te dice que hubo uno que pagó el precio de esa prosperidad que Él quiere traer a tu corazón? Déjame leerte el versículo 3 y decirte, porque a derecha y a izquierda te extenderás, tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Probablemente hay áreas en tu vida que se quedaron despojadas por la desgracia, como probablemente familias que perdieron lo que los papás construyeron y un día de la noche a la mañana se quedan sin nada. Probablemente familias que podrían decir, ¿a dónde me voy a extender si este lugar es un lugar escaso? Pero sabes, Dios está trayendo una palabra acá en particular. En el versículo 4 dice, no temas porque no serás avergonzada. ¿Has llevado una vida de vergüenza? ¿Has llevado una vida de dolor y de angustia? No temas, dice, porque no serás avergonzada. No te turbes. Habrá gente en turbación ahora. Con razón Jesús dice, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Porque no serás humillada, dice. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu vida. El oprobio era el desprecio. Yo quiero ser específico porque sé que Dios le está hablando a gente que por años, desde su niñez o desde su juventud, ha cargado con desprecio que le ha marcado su propia familia, con desprecio que le ha marcado el diablo, utilizando gente para señalarte y decirte que no lo mereces, que tú no eres, que tú no puedes. Pues hoy Dios te va a despojar de toda esa actitud y esa sombra de vergüenza que te ha querido caer encima o lo que te ha envuelto con turbación, porque Dios te va a decir, no temas, no vas a ser más avergonzada. Por favor, no pierdas de vista. Este es el efecto de Isaías 53 y ahora estamos en Isaías 54. ¿Qué es lo que Dios está anunciando? Dice el versículo 5, porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor, el Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel. El Dios de toda la tierra es su nombre. El Señor te llamará como a esposa abandonada, como a mujer angustiada de espíritu, como a esposa que se casó joven, tan solo para ser rechazada, dice el Señor. Mira, qué tremendo que Dios va a reparar aún los fracasos más profundos que pueden haber en una vida. Dice, como una esposa que se casó joven, pero se casó solo para ser rechazada. ¿Cuánta gente ahora mismo podría estar en familia, quizás con su esposo, con su esposa, sea hombre, sea mujer, y lo que ha llevado ha sido rechazo, ha sido desprecio? Yo sé que Dios está hablándole a personas hoy a las que le está diciendo que Él te va a llamar de ese abandono y te va a sacar, porque hubo uno que pagó el castigo de tu paz. En Isaías 53, en el capítulo anterior que estamos leyendo. Ahora, Isaías 54 dice, te abandonaré por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. Por un momento, dice, en un arrebato de enojo, escondí mi rostro de ti, pero con amor eterno te tendré compasión, dice el Señor, tu Redentor. Cuando Jesús habla de vida eterna, está hablando de una vida de relación en paz para con Dios en la eternidad y desde el momento que tú recibiste perdón por tus pecados. Lo vamos a ver ahora en el contexto de la ira que Dios guardó, que Dios trajo, que Dios desahogó en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es que dice Isaías 53, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. También decía, quiso Dios quebrantarlo, dice, porque esa era la paga. Es decir, hubo causa para la ira, sí la hubo. Pero estás ahora en Cristo. ¿Cuál es el mensaje que ahora Dios nos enseña
en el nuevo pacto al saber que Jesús murió. El mensaje es que Él está anunciando un amor eterno y compasión. Para entrar al versículo 9, que es el centro de este mensaje. Dios no está enojado. Dios juró no enojarse. Después de Isaías 53, tiene sentido que Isaías 54 tenga como promesa esto. Para mí, dice el Señor, para mí es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo ni volver a reprenderte. Este reprenderte no es una reprensión como cuando el Señor reprende al diablo o como cuando la Biblia utiliza en ese original la palabra reprensión en el sentido de algo despreciable. No, ahora lo está utilizando en términos de no desecharte. No volverá a reprenderte. Y la frase que en verdad resalta acá es que he jurado, dice, no enojarme más contigo. Sin embargo, puedes encontrar hoy gente anunciando el enojo de Dios y la ira, y en lugar de anunciar que hubo quien por mis culpas pagó, quien por tus pecados pagó, que fue el Señor Jesucristo. Por lo tanto, hoy tenemos la enorme dicha y la bendición de anunciar: Dios no está enojado contigo. Si tú puedes ver el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para recuperar la relación ahora con el Padre, y es una relación de amor, es una relación de restauración, es una relación de vida. Ahora, ¿qué pasó en los días de Noé? En los días de Noé, el Señor hizo un juramento. Y podemos enfocarnos en diferentes momentos de los días de Noé, los momentos previos al diluvio, los 120 años en los que Noé está anunciando: viene un diluvio, viene un diluvio, viene un diluvio. Y la gente no quiso escuchar a Noé. De hecho, la Biblia dice que solo Noé y su familia entraron en el arca. Sin embargo, Dios mostró misericordia. El diluvio cayó y siguen los días de Noé, ahora dentro del arca, y siguen los días de Noé, y Dios los saca del arca y hace un pacto de paz. Y como muestra de ese pacto, traza un arco iris. Y dice que ese arco iris sería por señal de que Dios no volvería a castigar a la tierra con un diluvio. Entonces, como en los días de Noé, dice, Dios lo está comparando ahora con el pacto de paz que hizo. En ese momento Dios juró que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Ahora, ¿qué está jurando Dios respecto a ti y a mí en este momento? Que Él no va a volver a enojarse. Y sé que hay gente que no encaja con esta manera de ver lo que la Escritura dice porque está cargada de ira y de enojo. Hay gente que disfruta con ver cómo el castigo llega, cómo va a caer la furia, y ahora anunciando los muertos que van a caer con el coronavirus y las naciones van a ser despedazadas por la ira de Dios. Aún no se ha cerrado la puerta. Aún Dios está hablando de un pacto de misericordia y de favor. Como en los días de Noé, tengo varias expresiones en los términos bíblicos. La Biblia habla de que en el final va a ser también como en los días de Noé. De hecho, en Mateo capítulo 24, en el versículo 37, dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. ¿Qué pasó en los tiempos de Noé? En esos días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento hasta el día en el que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Es lo que ahora podemos anunciar. El Señor está hablando de un tiempo de paz, de un tiempo de gracia, de un tiempo de misericordia, que es el tiempo que estamos viviendo. Y mucha gente de la misma manera no supo ahí lo que sucedería hasta que llegó el diluvio.
Hoy hay gente que aunque se anuncia, no sabe lo que viene y pierde la oportunidad del favor y la gracia que Dios está manifestando. Pero aquellos que pueden ver el sacrificio de Cristo entregado en Isaías 53 y a lo largo de la Escritura, el mensaje desde el principio y hasta el fin es Jesucristo entregado por el Padre en precio y valor por nuestro pecado. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje es Cristo, encubierto para muchos, como dice la Escritura, pero se ha manifestado a nosotros a través de su palabra, como en los días de Noé, después del diluvio. Ahora el Señor está anunciando que Él no está enojado. ¿Por qué es que Dios necesitó jurar? ¿Por qué lo hizo? Sabes, los juramentos pueden ser quizás aceptables cuando se quiere una garantía porque la persona tiene la posibilidad de no estar hablando con la verdad. Pero aquí no es la verdad nuestra, aquí no es la verdad humana. Si a nosotros nos preguntaran, ¿jura usted amar a Dios con todas sus fuerzas, toda su alma y toda su mente? Sé que en nuestro deseo diríamos, lo juro, pero al final encontraríamos que nuestro corazón puede no amar a Dios con todas sus fuerzas, toda su alma y toda su mente, aunque lo querramos hacer. El poder hacerlo nos va a demostrar que el único que puede amar de esa manera es Dios. Ahora, ¿por qué Dios no necesitaría jurar y por qué lo hizo? ¿Sabes por qué razón? Mucha gente aprendió que Dios está enojado porque escuchó probablemente a un predicador enojado. Y así como escuchamos de quién es Dios, así lo tratamos, aún sin conocerlo. Yo siempre utilizo este ejemplo porque hay gente que quizás no te conoce o no nos conoce, pero les hablaron de nosotros y según lo que les hablaron, esa es la idea que tienen y así se van a acercar. Así va a ser la experiencia que van a tener en el momento en el que se encuentren con nosotros. Cuando Dios es revelado a una vida y a alguien, lo que escuchó de él fue enojo, ira, castigo, y es impresionante cómo hay muchos pastores, predicadores o gente que habla de Dios y con una mezcla tóxica, envenenada. Yo lo ponía como en forma de un batido celestial. Quieren mezclar el cielo, un batido. Lo hacemos preparando agua, fruta, pero un poquito de veneno ahí, de enojo, y lo metemos a la licuadora y eso lo empezamos a repartir como un batido desde los púlpitos, desde las enseñanzas que damos. Este es un momento en el que se reparte mucho de la ira de Dios en mucha gente. Y el evangelio no es eso. El evangelio es la ira de Dios fue cargada y desahogada en Jesucristo. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido nosotros curados. Eso no está mezclado. Esa es la realidad de creer que esto no es cuestión de religión. Esto es cuestión de la verdad. San Juan capítulo 1, versículo 16 o 17 dice que la ley vino por medio de Moisés. ¿Y sabes qué traía la ley? La ley traía enojo al ver que no somos capaces de cumplir los 10 mandamientos en su totalidad. Y lo que provocó ese incumplimiento fue el enojo y la maldición por no haberlo alcanzado. Pero ahí mismo dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sabes qué trae la gracia y la verdad? Restauración, vida, prosperidad, sanidad, libertad. No es ese concepto de mucha gente que ha desechado la gracia porque cree que la gracia es la licencia para pecar. No, la Escritura dice, el pecado no se enseñoreará más de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero la Biblia también va a enseñar que nosotros tenemos que crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos que tener un momento en el que nuestro corazón pueda experimentar el favor de Dios. Ahora, hay gente que si no recibe el látigo, no cree que Dios le está hablando.
Hay gente que ahora mismo tiene la sensación de que así dice el Señor y tiene que venir una palabra con enojo, con rabia, con ira, y se acostumbró a que el látigo sea lo que le dirige. Yo tengo que decirte que Dios no está enojado ni está tratándote como quizás te han enseñado, y hoy ten mucho cuidado con lo que escuchas, porque de la manera, yo no te estoy hablando de un Dios, si puedo utilizar la palabra flojo, o de un Dios permisivo a quien no le importa el pecado o cómo vivamos. No, no es eso, solo que ahora en el sacrificio y en el pacto de Cristo, la forma de envolver nuestro corazón y enamorarse de Él es una manera en la que su gracia revela el carácter de un Padre bueno, de un Padre compasivo, de un Padre que envía a su Hijo a buscar al mundo perdido como la oveja aquella que cae en el precipicio más profundo y Él no llega a buscarla con juicio y con condenación. Dice la Escritura que en el nuevo pacto en Cristo, Dios nos llamó a proclamar, no la ira de Dios, sino a proclamar su gracia y su bondad. Dios no nos llamó en el nuevo pacto a proclamar el juicio y la maldición y el castigo. No, ahora en el nuevo pacto podemos ver que lo que Dios hace es mostrar su corazón bueno y compasivo. En Lucas capítulo 9, versículo 51 me impactó encontrar esta palabra. Dice que cuando se cumplían los días de su ascensión, Él, o sea Jesús, con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Mira qué tremendo. Jesús está a punto de subir a los cielos y decide ir a Jerusalén. Levantó su rostro para decir, vamos a Jerusalén. En el versículo 52 dice que envió mensajeros delante de él. Ellos se fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. Es decir, él iba a Jerusalén y envía una comitiva que se adelante a hacer los preparativos, y ellos pasan por una aldea de los samaritanos. Los samaritanos no se llevaban prácticamente con el pueblo judío. Pero no le recibieron, dice, porque sabían que él había determinado ir a Jerusalén. Estaban un poco sentidos. Dijeron, ahora va a pasar para acá. Si él dijo que iba para Jerusalén, pues no lo recibimos. Ok, mira lo que nuestros enojos y nuestros arrebatos hacen. A veces creemos que Dios está enojado y nosotros tomamos las determinaciones como que si Dios avalara el enojo nuestro con el enojo de él. ¿Sabes qué hicieron los discípulos al ver que no los querían recibir los samaritanos? El versículo 54 dice que al ver eso sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Así hay mucha gente hoy. Cuando ve que alguien no quiere nada con Dios, lo inmediato es decirle, fuego le va a caer del cielo, ahí va a ver cómo le va a ir, ahí va a ver cómo Dios lo va a castigar, ahí va a ver cómo Dios se va a cobrar el que usted no quiera recibirlo. Esa fue la actitud de estos dos discípulos, de Juan y de Jacobo. Y se lo dicen al Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Bueno, ellos por lo menos le preguntaron al Señor. Hay gente orando ahora contrariamente a la voluntad de Dios, pidiendo que el juicio caiga, hay gente pidiendo castigo sobre las naciones. Déjame decirte que este no es el momento para pedir eso. Jesús les responde en el versículo 55 y les dice, pero él, o sea, Cristo, volviéndose los reprendió y les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea, dice. Pero es impresionante la respuesta que Jesús les da. Aquí sí hubo reprensión, aquí sí hubo enojo por la manera en la que ellos estaban tratando a las almas a las que Él no les estaba manifestando enojo. Entonces ahora mismo, ¿cuál es el mensaje que has escuchado? Tengo que volver a Isaías 54.
y volver a leer el versículo. Para mí, dice Dios, es como en los días de Noé, cuando juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así he jurado no enojarme más contigo, ni volver a reprenderte. Vamos a terminar esta enseñanza y esta palabra considerando que Dios no está enojado en un momento de crisis y de dificultad. Te puedes acercar, puedes venir confiadamente, como la Biblia dice, al trono de su gracia para alcanzar misericordia. ¿Sabes qué va a decir luego? Aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Dice el Señor, que de ti se compadece. ¿Sabes cuál es ese pacto de paz? Es que Dios hizo un pacto y ese es su juramento. Por eso pudimos leer en el versículo 9 que Él juró, así he jurado. Ese es su pacto. Hago un pacto, dijo Dios, de que no me voy a enojar contigo, y es un pacto de paz. Sí, porque Isaías 53 había relatado, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. El pacto ya fue sellado. Dios está buscando las paces contigo. ¿Quieres hacer tú esa paz con él? ¿Quieres volver esta noche y decirle, Señor Jesús, perdóname? A pesar de mis errores, ¿no estás enojado? A pesar de las cosas en las que me he equivocado, ¿no estás enojado? A pesar de mi pecado, ¿no estás enojado? Y tengo la plena certeza por la palabra de Dios que Él te va a decir, no estoy enojado, porque toda la ira de Dios fue derramada en un cordero que fue sacrificado. Cuando Jesús es entregado y está en la cruz del Calvario con sus clavos, con sus pies clavados, sus manos clavadas, la corona de espinas, su costado va a ser traspasado literalmente, como Isaías 53 lo decía, fue traspasado. Está ahí antes de entregar su espíritu. Antes de entregar su espíritu y de inclinar su rostro porque va a morir, exclama a gran voz, dice la Biblia, y grita, consumado es. Y esa palabra equivale a no hay más culpa, no hay más pecado que no haya sido pagado en ese momento. Esto mucha gente lo cuestiona y hay gente que cree que el Señor pagó tus pecados pasados, pero no pagó tus pecados presentes, ni tus pecados futuros. El sacrificio de Jesús es revelado para hacernos entender que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron pagados. Por lo tanto, cuando esa revelación viene a tu vida, esa sangre te limpia de todo pecado, no para vivir en él ni querer permanecer en él, sino progresivamente el Señor te va llenando de esa gracia al punto de entender que ese consumado es, te da la enorme confianza, la plena confianza de acercarte al trono de Dios sin culpa y con confianza recibir misericordia. Dice claramente, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Eso es impresionante. Dios tiene un pacto que lo hizo por la sangre de su Hijo. Y hoy tú puedes recuperar esa paz. Dios va a quitar el tormento. Mira tú, ciudad afligida, dice, y atormentada, sin consuelo. Te afirmaré con turquesas, te cimentaré con zafiros. Dios va a poner cosas de mucho valor en tu vida. Con rubíes construiré tus almenas, con joyas brillantes tus puertas, con piedras preciosas todos tus muros. ¿Qué es lo que Dios está planificando? Dios no está enojado. Dios está planificando construirte con cosas y con elementos de mucho precio y valor. Acá está utilizando piedras preciosas, piedras que adornan. ¿Qué quiere Dios respecto a tu vida? Quiere adornarte. Dios quiere colmarte de favores y misericordias. La Biblia dice que Él va a saciar de bien tu boca. La Biblia dice que Él te va a rejuvenecer como al águila. El Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande va a ser tu bienestar.
Serás establecida en justicia, lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. ¿Sabes qué? Si alguien te ataca, dice, no será de mi parte, dice Dios. Cualquiera que te ataque caerá delante de ti. Ok, ¿cuánta gente está diciendo que ahora es Dios el que envió esto? No, respecto a su pueblo, no, porque Él dijo, cualquiera que te ataque, ha atacado el coronavirus, ha atacado la situación de terror y temor, y todavía hay predicadores diciendo que esto proviene de Dios. No, yo puedo ver por la palabra de Dios que si alguien te ataca, dice, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque caerá ante ti. Mira, yo he creado al herrero que aviva las brasas del fuego y forja las armas para sus propios fines. Yo también he creado al destructor para que haga estragos. No prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? En otra versión dice, ningún arma forjada contra ti va a prosperar. Aunque el enemigo haya levantado planes para destruirte, aunque el enemigo haya dicho voy a acabar con él, se equivocó, porque eso no va a prosperar según esta palabra. Tu herencia como hijo y como pueblo de Dios es que la herencia de los siervos del Señor es que su justicia te ha cubierto. La justicia tuya proviene de Dios. Y el que se levantó en tu contra, delante de ti va a caer. Los que se levantaron para acusarte, para señalarte, para querer avergonzarte, para publicar en las redes respecto a ti, para publicar señalamiento en tu contra, sabes, delante de ti van a caer, delante de nuestros pies van a caer, dice la Biblia. Eso no lo dispusimos nosotros, es que el Señor pagó el precio en Isaías 53 y ahora estamos en Isaías 54 viendo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me decía el Señor, terminando el tema, que ese misterio que causaba muerte, que estaba grabado en tablas de piedra, esto lo vamos a reconsiderar en un siguiente tema. La ley era un misterio de muerte. Hay gente hoy predicando ley y lo que anuncia es muerte. Hay gente enseñando 10 mandamientos en lugar de enseñar que nadie pudo cumplir esa ley. El único fue Jesucristo. Y ahora cuando vemos su sacrificio, el cumplimiento de la ley es Cristo. Ahora, ese misterio fue de muerte, escrito en piedras, tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Es decir, si ese ministerio de muerte de la de ley escrita en tablas era glorioso, ¿cuánto más considerar que Dios no está enojado porque Jesús pagó el precio? Y pues bien, dice, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Sí, es glorioso el ministerio que trae, si es glorioso el ministerio que trae condenación, cuanto más glorioso será el ministerio que trae justicia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay ministerios de condenación? Sí, hay gente que anda condenando, señalando, poniendo el dedo, acusando a los demás. Si hay gente que hace eso, hay un ministerio de muerte y condenación. Entonces, ¿hay ministros enseñando muerte y condenación? Sí los hay. Pero si eso puede atraer a la gente por miedo, cuánto más, dice, cuánto más glorioso será el ministerio que trae justicia. Y ese ministerio anuncia que Dios no está enojado porque tu injusticia fue cubierta con la justicia de Cristo. Para poder entender que el efecto, lo que fue glorioso, ya no lo es si se compara con esta excelsa gloria. Esto es impresionante. Yo estoy sorprendido y agradecido con Dios, porque si algo Él nos ha mostrado ha sido su favor, su misericordia, esa gracia que nos ha impulsado a seguir adelante. Cuando las fuerzas ya no dan, ¿sabes qué dice el Señor? Yo te he justificado, no por tus méritos. Romanos capítulo 5, y esta es la última escritura, dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la
fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que te diga que no lo mereces, dile sí, tienes razón. El que te diga que tú no lo puedes alcanzar, dile, tienes toda la razón. El que quiera acusarte y señalar todos tus errores y decir que tú no das la talla, dile eso y más, tienes toda la razón. Yo no tengo ni merezco. Pero sabes una cosa que no me vas a poder quitar ni negar, es que la sangre de Cristo me ha justificado. Su sangre me ha hecho justo y quitó el enojo que había entre Dios y mi persona y me dio paz para con Dios por medio de Jesucristo. Ahí donde estás, esta noche, si quieres entregarle tu corazón y que Él te dé esa paz, porque te dijo que no está enojado contigo, puedes hacerlo en este momento. Porque Dios juró que no se enojaría contigo. Dios lo juró, lo pudimos ver en la palabra esta noche. Hay un juramento, ni ahora ni después. Si tú has creído en Cristo, ya el precio está pagado. Así es que ahora eso va a restaurar tu vida y la va a hacer libre. Eso va a romper nuestras cadenas, eso va a desatar adicciones, eso va a soltar. No creas que es entender que Dios no está enojado para vivir como tú quieras. No, es la fuerza para que la restauración que Dios quiere venga a tu corazón. Si te alejaste de Él, vuelve. Dios no está enojado contigo. Simplemente pon tu mirada en Cristo esta noche. Hay sanidad, hay tiempo de restauración, finanzas que van a ser transformadas de la escasez a la provisión. Hay tiempos de restauración matrimonial, hay tiempos de sanidad para tu casa, hay tiempos de sanidad para tu hogar. Este es un tiempo mientras el mundo está viviendo su zozobra y su angustia. Los hijos de Dios tienen una promesa. Dios no está enojado. Solo mira el sacrificio que Jesús hizo. Déjame acompañarte en esta oración si quieres entregarle tu corazón. Y si tú ya como cristiano te has sentido acusado y en un proceso que ha cargado tu corazón, suelta hoy. Dios no está enojado contigo. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, sin importar quién te señale y te acuse. El Señor es fiel y justo para perdonar, porque esa sangre te ha limpiado. Oramos esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por el sacrificio de tu Hijo amado en la cruz. Ahora mismo, Señor, sé que estás obrando ahí donde esta palabra ha sido entregada, en los hogares, en cualquier lugar donde se encuentre el que la recibió. Que tu Espíritu Santo, Señor, transforme por la sangre de Jesús, que se abran los ojos al sacrificio completo y perfecto que Jesús hizo en la cruz. Si le vas a entregar tu corazón, dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi vida, Jesús. Si te has alejado, dile: hoy vuelvo a ti, hoy me reconcilio contigo, porque tú no estás enojado conmigo. Hoy pude ver en tu palabra, Señor, que Él fue entregado como un cordero llevado al matadero y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Todos los que han venido para trasquilar tu vida se van a volver atrás, porque hubo uno que pagó el precio para tu paz. En el nombre de Jesús lo recibimos, lo creemos, nos renovamos, y ahí donde estás hay una unción que el Espíritu Santo está trayendo para reparar tus fuerzas. Vas a volver a los tiempos de intimidad, y si no lo has tenido, vas a tener intimidad con Dios de tal manera que los temores no tienen lugar. Dios no está peleando contigo, Dios no está enojado. Jesús es el medio de tu reconciliación, y así es que ahora recibe en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo y porque anuncias tiempos de expansión. Tiempos de esterilidad quedan cancelados porque entramos a tiempos de fruto, a tiempos de abundancia. Entramos a tiempos en los que extendemos nuestras estacas. El sitio de nuestras tiendas va a ser ampliado porque el castigo fue pagado en Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Dios te bendiga. Igual te queremos invitar
como lo hacemos en las otras reuniones, a que los días miércoles y viernes nos acompañes en este tiempo a través del canal de Facebook o de YouTube, y los días domingo a las 10 de la mañana. Este domingo que viene tenemos ministración de Santa Cena. No te lo pierdas. Desde ya prepara los elementos, reúne a tu familia en casa y celebremos la muerte y la resurrección de Cristo, porque eso hace patente la bendición que Dios tiene programada, sin importar la pandemia, el encierro ni la cuarentena. Esta Santa Cena de este domingo 7, creo que es este domingo, 7 de junio, Dios va a traer tiempos de renovación. Si no consigues vino, prepara cualquier derivado de la uva y prepáralo en casa, y pan, y vamos a ministrar la Santa Cena a las 10 de la mañana, empieza el servicio. Dios te bendiga y te vemos en este canal de Facebook o de YouTube. Que Dios esté contigo.